Hola, mi nombre es Víctor Pavón Rivera y hoy les voy a dar una breve explicación sobre la calidad de la energía. La calidad de la energía es un conjunto de características físicas de las señales de tensión y corriente para un tiempo dado y un espacio determinado con el objetivo de satisfacer necesidades de un cliente. Importancia de la calidad de la energía. Se observa que ante los eventos originados por fallas de instalaciones en los sistemas de extra alta y alta tensión, se presentan perturbaciones relacionadas con la tensión que requieren la identificación y aplicación de acciones para controlar o minimizar efectos y repercusiones adicionales. Tales eventos a su vez son acompañados de pérdida importante de carga. En la actualidad representa una actividad con incrementada incidencia de requerimiento por parte de los clientes de suministro, la atención correspondiente a problemas relacionados con la calidad de la energía. Por eso se debe proporcionar al cliente un suministro de energía eléctrica de calidad, donde los atributos del servicio que se comprometan fueran parámetros con los valores propuestos en el citado procedimiento por la Subdirección de Distribución de la CFE, en lo correspondiente a la continuidad a las variaciones en la tensión y en la frecuencia del SEN, así como la distorsión armónica de la onda fundamental. Estándares aplicados a la calidad de la energía. El reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su capítulo 5 del suministro y la venta de energía eléctrica, el artículo 18 señala que el suministrador deberá ofrecer y mantener el servicio en forma de corriente alterna en una, dos o tres fases, a las tensiones alta, media y baja, disponibles en la zona de que se trate, observando lo siguiente. La frecuencia debe ser de 60 Hz con una tolerancia de 0.8% en más o en menos. Las tolerancias en el voltaje de alta, media o baja tensión no deben exceder de 10% en más o en menos y tienden a reducirse progresivamente. Fuentes de generación de armónicos. Los armónicos son señales de tensión o corrientes sinusoidales que tienen frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia para la cual el sistema de alimentación está diseñado para operar 60 Hz. Las formas de onda distorsionadas pueden ser descompuestas en una suma de la frecuencia fundamental. La distorsión armónica se origina en las características no lineales de los equipos y cargas de un sistema de potencia. Estas perturbaciones son causadas generalmente por equipos o cargas que tienen un funcionamiento con una característica tensión-corriente no lineal. Estos equipos pueden ser considerados como fuentes de armónicos de corriente y en algunos casos como fuentes de armónicos de tensión dependiendo de su impedancia armónico en cuestión. Los armónicos de corriente generados por equipamientos electromecánicos de la propia red de suministro en las etapas de generación, transmisión y distribución son despreciables con un bajo nivel de distorsión, ejemplo, generadores, transformadores, etc. Los generadores no producen una onda senoidal pura, pero la magnitud de los armónicos normalmente es despreciable con un apropiado diseño, ranuras por polo, alojamiento de bobinas, etc. Técnicas para reducción de armónicas. 1. Diagnóstico de la instalación en cuestión, campaña de mediciones y determinación del nivel de armónicos. 2. Modelizado y caracterización del fenómeno, posterior estudio técnico económico para recomendar las soluciones y las opciones. 3. Puesta en práctica de la solución de materiales, verificación de su efecto con las mediciones apropiadas. Y 4. Mantenimiento del rendimiento de la instalación en el tiempo mediante un contrato de mantenimiento y o de control de calidad de la energía, o incluso del rendimiento energético. Procedimiento de medición y evaluación de la calidad. La norma IEC 61000-4-30 proporciona los niveles de incertidumbre para la medición con una clase de desempeño tipo A y en la que los equipos con estas características pueden ser utilizados en los intercambios y o de entrega de energía eléctrica. La referencia de incertidumbre proporcionada por la norma sería la base para expresar la tolerancia del proceso. Se observa en la siguiente imagen. La incertidumbre es el parámetro más utilizado para evaluar la calidad de la energía. Problemas que afectan la calidad de la energía. Los parámetros de amplitud, frecuencia, forma de onda y continuidad de un sistema eléctrico, electrónico o de comunicaciones pueden verse afectados por diferentes tipos de perturbaciones que se pueden dividir de acuerdo con su duración en 7 categorías. 1. Transitorios electromagnéticos. 2. Variaciones de tensión de corta duración. 3. Variaciones de tensión de larga duración.
4. Desbalance de tensión. 5. Distorsión de la forma de la señal. 6. Fluctuaciones de tensión. Y 7. Variación de la frecuencia industrial. Cargas lineales y no lineales. La carga lineal se caracteriza cuando la corriente que atraviesa una carga tiene la misma forma que la tensión, y la carga no lineal es aquella cuando la forma de la corriente no es la misma que la de tensión. Podemos observar la diferencia en estas imágenes. Norma IEEE 519. En este ámbito existen dos tendencias. Una apunta a limitar las armónicas a nivel del consumidor y o sistemas de los suministradores de electricidad, donde resaltan las normas del IEEE y la IEC. Equipos que se emplean para medir la calidad de la energía. Amperímetros. Son aparatos para medir la intensidad de corriente que circula por las líneas, cables, bancos de transformadores, alimentadores, etc. Pueden ser de tipo electromagnético, electrodinámico o digital. Los dos primeros se basan en el principio de repulsión de dos imanes de igual polaridad. El tercero utiliza un circuito electrónico y en lugar de escala utilizan números luminosos formados por diodos emisores de luz. Estos aparatos se llegan a utilizar para medir hasta 300 amperes. Para valores de corriente superiores se utilizan los aparatos de 5 amperes con transformadores de corriente. En conexiones trifásicas deben conectarse un amperímetro por fase. Voltímetro. Son aparatos que miden la tensión en volts de los diferentes circuitos de una instalación. Los voltímetros se pueden utilizar para medir directamente hasta 800 volts. Para magnitudes mayores, sus bobinas son de 110 volts y la medición se efectúa a través de un transformador de potencial con secundario de 110 volts. Y en los circuitos trifásicos se acostumbra a usar un solo voltímetro, que por medio de un conmutador de 3 vías permite leer las tensiones entre cada par de fases de la instalación. Frecuencímetro. Se usan para medir la frecuencia en Hz de la energía que se recibe en las barras de mayor tensión en un sistema eléctrico y reciben alimentación a 110 volts proveniente de los transformadores de potencial de los buses principales. Medidores de factor de potencia. Son aparatos que sirven para medir el factor de potencia. Llevan una bobina de tensión y otra de corriente. La desviación de la aguja es proporcional al ángulo de fase, y como las lecturas de la escala no se refieren a los ángulos sino al coseno de ellos, la escala de lecturas no es uniforme, siendo las divisiones menores a medida que disminuye el coseno del ángulo de fase. Y finalmente tenemos un analizador. Este consiste en un registrador trifásico de la calidad eléctrica marca Fluke 1750. Es un sistema de medición libre sin umbrales que le garantiza que no perderá ningún evento. Captura continuamente todas las medidas y los eventos de cada ciclo. El Fluke 1750 lo hace automáticamente, con exactitud y resolución excelentes que proporcionan una completa visibilidad en su sistema de distribución. Y bueno, esto fue una breve explicación en lo que consiste todo un panorama de la calidad de la energía. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.